Y después de una semana de que el gobierno anunció que las empresas de medicina prepaga deben retrotraer los aumentos que realizaron durante el año, todavía hay muchísima incertidumbre sobre qué van a hacer las empresas de medicina prepaga y también qué van a hacer las empresas de medicina prepaga, no solamente con los afiliados, sino con todos la red de los prestadores, como las clínicas, los profesionales, que forman parte también del sistema de medicina prepaga. Y donde también se habían empezado a corregir gradualmente, tal vez insuficientemente, también los valores. Precisamente para hablar de en qué situación quedó toda la cadena de prestaciones, estamos en línea con Pablo Paltrinieri. Él es de la Comisión Directiva de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados. Muy buenos días, Pablo. ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, un poco la principal duda es esto, ¿no? Porque quedó todo como en una especie de limbo, afiliados que no saben cuánto tienen que pagar, pero sobre todo médicos, clínicas, prestadores que no saben cuánto van a cobrar. Exactamente. Yo creo que la problemática puntual de este subsector, llamémosle, del financiamiento de la salud en la Argentina, que es el de la medicina prepaga, le corrió un poquito el velo a un problema mucho más profundo, más federal, más amplio y más complejo, diría, que es el resto de la cadena, lo que pasa con el resto de la cadena de atención a la gente, ¿no? Y en particular con las clínicas y sanatorios, que son quienes más han sufrido, digamos, las crisis de los últimos años y en particular del último año, ¿no? Pablo, estas son clínicas, sanatorios que no pertenecen, digamos, a una prepaga, sino que le brindan servicios, por ejemplo, a más de una prepaga, ¿verdad? Tal cual. Sí, hay que mirar un poquito más en profundidad eso justamente porque sanatorios que pertenezcan o que estén integrados a la medicina prepaga en la Argentina debe haber, calculo que un par de docenas, no mucho más. Cuando instituciones médicas con internación en el país hay 3.000, hay 20, 25.000 instituciones más de ambulatorias y demás. Es decir, la problemática es muchísimo más profunda. Lo que estamos viviendo es una suerte de tormenta perfecta, ¿no? Porque uno podría irse hacia atrás en el tiempo y buscar las causas de esta crisis que lleva 20 años y que ha sido cíclica y que ha tenido distintas etapas, pero con solo mirar lo que pasó este último año, uno puede ser bien concreto y decir que los ingresos de las instituciones médicas han estado en promedio 100 puntos por debajo de la inflación el año pasado. Los principales costos con los que hay que atender a la gente han estado 100 puntos por arriba de la inflación el año pasado. Hemos firmado una paritaria para febrero y para marzo de 45 puntos, que ahora hay que ver cómo resuelve y cómo sigue. Los pocos apoyos fiscales que se venían recibiendo desde la época de la pandemia desaparecieron. Y además estamos frente a un escenario de una emergencia sanitaria que digamos, en muy poco tiempo puede hacer ejecutables un montón de deudas que las instituciones médicas tienen y llevarlas en definitiva a la desaparición. Entonces es un cúmulo de cosas que van mucho más allá del tema de por ahí de la medicina prepaga. Esto ha sido Sí, muy sin puntual. duda, sí, sin duda, pero en ese cúmulo de cosas, con la corrección brutal para los afiliados de la medicina privada, bueno, empezaba a haber alguna especie de corrección, si se quiere, particularmente en esto, en la paritaria de los empleados del sector y también eventualmente en la cobertura de algunos costos. Ese mejoramiento que apenas se vislumbró desde esa perspectiva, ¿qué está pasando ahora? ¿Están dando marcha atrás con los aumentos que habían otorgado? ¿Siguen cobrando los aumentos? ¿Está todo en un manto de incertidumbre total? ¿Cuál es la realidad hoy si un afiliado se va a atender y si un médico tiene que atenderlo eventualmente? La realidad hoy es que estamos en un momento de enorme incertidumbre porque no se han comunicado formalmente cambios en cuanto a cómo se va a seguir la relación comercial entre los financiadores, entre la medicina prepaga y los prestadores. Pero está claro que esto es una cadena, es fundamental entenderlo como una cadena de valor que tiene un montón de actores. Si en ese proceso el ingreso vuelve a hacer marcha atrás con los ajustes que había, las instituciones médicas, ¿qué se supone que tenemos que hacer? Darnos vueltas y decirle a nuestros empleados que no vamos a poder cumplir con lo comprometido, que no vamos a poder ajustar, al recurso humano médico decirle que se le va a pagar menos, a los insumos que no se pueden... Es decir, estamos frente a un escenario yo diría, a minutos de una parálisis que es muchísimo más compleja de lo que apareció al principio, ¿no? Entonces, hoy
hoy no sabemos exactamente dónde estamos parados frente a una, como te decía al principio, como una tormenta perfecta que tenemos como instituciones prestadoras. Que somos los que verdaderamente le damos la salud a la gente. Maltrinelli, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga muy buen día. Y hoy finalmente...